Hoy hablamos de Platón, el filósofo que creó la caverna más famosa del mundo, ese lugar en el que las personas confunden las sombras con la realidad. Quizás sea el filósofo más citado de la historia de la filosofía. Decía que las ideas son perfectas. Bueno, hasta que la ciencia llegó con su lupa y dijo, revisemos eso. Platón decía que los sentidos nos engañan. La ciencia dice, espera, déjame medir eso primero. El objetivo de este video es evaluar algunos aspectos de la filosofía de Platón a la luz de la ciencia actual. Pero para cumplir con este objetivo, primero tenemos que explicar su filosofía. Por eso, en este video vamos a hacer un combo de 2 por 1. Primero, una introducción para entender de qué va la filosofía de Platón y 5 segundos más tarde, antes de que te lo olvides, una discusión crítica sobre algunos de sus aciertos y problemas a la luz de la ciencia actual, que es muy distinta de la que existía en la antigua Grecia, si es que podemos hablar de ciencia en la antigua Grecia. De este modo vamos a complementar dos tareas fundamentales de la filosofía: comprensión y crítica. Sin comprender las ideas no puede surgir un debate fructífero, y sin una evaluación crítica corremos el riesgo de convertirnos en fans acríticos de un autor. Yo lo llamo viudas, o en haters que no pueden dar argumentos. Una lectura crítica busca discernir lo cierto de lo dudoso, reconociendo tanto los aportes como los problemas. No voy a seguir la secuencia de los manuales de filosofía que siempre empiezan por lo más abstracto, la metafísica, para concluir con lo más práctico, la ética y la política. Ese orden tiene cierta razón de ser, pero será alterado y en este caso iremos de lo particular, ideas de Platón presentes en su libro El Banquete, en su libro República y en otros diálogos, a lo general, que es su metafísica en el final. Pero antes que nada, algunas generalidades básicas sobre la vida y la obra de Platón. Platón nació en el año 429 a.C. en Atenas y murió en el 347 a.C. a los 81 años. Su nombre real era Aristócles, pero debido a su figura robusta y a su espalda ancha, recibió el apodo de Platón, que significa amplio en griego. Platón fue el maestro de Aristóteles en la Academia de Atenas, donde Aristóteles estudió durante 20 años hasta la muerte de Platón. Platón y Aristóteles generaron un cambio tan significativo que se los puede considerar los iniciadores de la filosofía como disciplina rigurosa y sistemática. Es más, algunos exagerados dicen que toda la historia de la filosofía no es más que una nota al pie de los escritos de Platón. A diferencia de las obras de Aristóteles, que son desarrollos puramente teóricos, las de Platón fueron escritas en forma de diálogo entre distintas personas. Platón no encarna ninguno de los personajes que dialogan, pero se presume que cada vez que Sócrates interviene en un diálogo, es el propio Platón el que se expresa, o en tal caso, que mezcla sus ideas con las de su maestro Sócrates, que no dejó obras escritas. Platón quedó muy impactado por la muerte de Sócrates, que fue condenado por corromper a la juventud y no respetar a los dioses de la ciudad, introduciendo nuevas divinidades. Platón rinde homenaje a Sócrates en su obra Apología de Sócrates, que presenta una recreación del discurso que Sócrates habría pronunciado durante su juicio. Aunque no se trata de una transcripción literal, sino de una interpretación filosófica. La obra tiene como objetivo mostrar la integridad moral, la sabiduría y el carácter ejemplar de Sócrates. En la Apología, Sócrates se presenta como un hombre íntegro que no compromete sus principios ni busca evitar la muerte mediante la adulación o la mentira. Defiende su misión filosófica, mostrando su compromiso con la verdad y la justicia por encima de todo. Platón destaca la labor de Sócrates como el tábano de Atenas, una figura incómoda pero necesaria que cuestiona a los ciudadanos y a las autoridades para guiarlos hacia una vida más reflexiva y virtuosa. Sócrates se presenta como alguien que, en lugar de corromper a la juventud, le educa para buscar la verdad y el bien. Enfrenta la condena con serenidad, argumentando que no teme la muerte porque no sabe si es un bien o un mal. Al rechazar la posibilidad de huir o abandonar sus principios para salvarse, se convierte en un símbolo de coherencia moral y valentía filosófica.
En el discurso, Sócrates no solo defiende su inocencia, sino que también expone la ignorancia de quienes lo acusan. Al hacerlo, Platón enaltece el método socrático de interrogación como una herramienta poderosa para desenmascarar falsas pretensiones de sabiduría. Al registrar este juicio, Platón asegura que las ideas de Sócrates trasciendan su muerte. La apología convierte a Sócrates en un mártir de la filosofía, alguien que murió por defender su búsqueda de la verdad y su misión educativa. Una de las líneas más emblemáticas de Sócrates en la obra es: la vida no examinada no vale la pena ser vivida, lo que refuerza la importancia de la reflexión filosófica para una vida plena. Sócrates aparece en la mayoría de los diálogos de Platón y Platón no participa de las discusiones, por lo que cabe suponer que Platón en general amalgama su propio pensamiento al de Sócrates. El filósofo Jenofonte también usó a Sócrates en sus diálogos, pero el Sócrates de Jenofonte ni por asomo dice las cosas interesantes que sostiene en las obras de Platón. Los escritos de Platón incluyen unos 27 diálogos y algunas cartas. En obras como el Fedro o la Carta Séptima argumenta que el diálogo es superior a la escritura porque permite una mayor interacción y profundidad. Los diálogos de juventud suelen enfocarse en preguntas por definiciones y suelen terminar revelando la ignorancia del interlocutor a partir del uso de la mayéutica, un método que consiste en hacer preguntas para ayudar a los interlocutores a examinar sus propias creencias en lugar de tratar de convencerlos. Mayéutica en griego significa el arte de dar a luz personas. Es lo que hacían y hacen las parteras, como la propia madre de Sócrates. Sócrates utilizaba este método para revelar que lo que sus interlocutores creían conocer con certeza a menudo se fundamentaba en opiniones dudosas o problemáticas. Él planteaba que lo relevante no es ignorar algo, sino ignorar que se ignora, no tener conciencia de los propios límites del conocimiento. Esta idea se resume en la frase «solo sé que no sé nada», que no aparece literalmente en los diálogos de Platón. Sin embargo, la idea que expresa esta frase sí está presente, especialmente en el diálogo Apología de Sócrates, donde Sócrates defiende su método de cuestionar y examinar tanto sus propias creencias como las de los demás. Platón cree que las virtudes del carácter son formas de conocimiento y que no se enseñan de manera convencional, sino que se recuerdan según su teoría de las reminiscencias. La virtud refiere a la capacidad de vivir de acuerdo con la verdad y la justicia, lo que solo se puede lograr a través del conocimiento y la filosofía. Platón pone en boca de Sócrates que si alguien se equivoca, esto no debe ser entendido como maldad, sino simplemente como algo que la persona ignora. Si supiera lo que es bueno por hacer, lo haría. Aristóteles va a discutir con esta idea y va a decir que una persona puede conocer lo que es bueno y, sin embargo, no hacerlo. Para poner un ejemplo contemporáneo, alguien puede saber que fumar hace mal o que daña a los demás y de todas maneras lo hace en un lugar en el que puede afectar a otros. Sócrates podría responder a eso que en realidad tiene un nivel de conocimiento superficial. Si verdaderamente supiera todas las consecuencias que se siguen de su acción, dejaría de desarrollarla. Este debate hizo correr ríos de tinta en la historia de la filosofía. Uno de los libros más ricos de Platón es el conocido diálogo El banquete. En él, varios personajes discuten en un banquete sobre la naturaleza del amor, que llaman eros, es la palabra que usaba. Los griegos tenían 3 palabras para el amor. Eros, que es el tipo de amor al que está dedicado el diálogo El banquete, es el enamoramiento, el amor pasional y erótico, la atracción física, es ese personaje de la mitología griega que representaban como un adolescente caprichoso. Filia es el amor que se siente por la familia y por los amigos, es el amor del compañerismo basado en la amistad que también se siente por la pareja. Y ágape, que es el amor incondicional altruista, está basado fundamentalmente en la acción de dar, una idea que se convertirá en central para el cristianismo.
En el banquete, cuando habla Fedro, describe a Eros como una fuerza poderosa que inspira actos heroicos y nobles. Algo parecido dice Agatón, que describe a Eros como joven y bello, fuente de toda virtud. Pausanias diferencia el amor que considera vulgar, que es puramente físico, del amor celestial, que sería intelectual y virtuoso. Una aclaración, eso de que el amor platónico prescinde del sexo no lo dijo jamás Platón, es un invento del Renacimiento. Lo que sí dijo Platón es que enamorarse del físico de una persona es menos valioso que enamorarse de quién es esa persona en términos éticos, básicamente porque la apariencia física para Platón se degrada con los años y las virtudes del carácter pueden incrementarse con la práctica. Y, agregaría yo, aunque la idea está en Platón, a partir de algunas virtudes del carácter se suelen conformar parejas más estables que las que solo están basadas en el atractivo físico. Otro de los intervinientes en el diálogo, Aristófanes, narra el mito del andrógino, según el cual los humanos habrían sido seres completos que fueron divididos en dos, y el amor es el deseo de encontrar nuestra otra mitad. Vamos, que no es otra cosa que la teoría de la media naranja, que tenemos que encontrar a una persona igual o muy parecida a nosotros. ¿Se forman mejores parejas con personas parecidas a nosotros o complementarias? Un estudio de Luo y Cloglen del 2005 encontró que las parejas que compartían similitudes en personalidad y valores tenían matrimonios más satisfactorios y menos conflictivos. De modo que si otros estudios sacaran conclusiones similares, al menos en términos de personalidad y valores, sería más relevante tener afinidades que ser complementario, al menos en términos de carácter. Hoy en día, la neurociencia y la psicología destacan el papel crucial de neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina en el apego y el amor romántico y subrayan la importancia del esfuerzo mutuo, la adaptación y las habilidades para comunicarse y resolver problemas. Esto sugiere que las relaciones son el resultado de complejos factores biológicos y psicosociales. Cuando habla Sócrates, dice que todo lo que sabe del amor se lo enseñó Diótima y la idea central es que el amor comienza con la atracción física, pero debe elevarse hacia el amor por el carácter y el intelecto de la otra persona y finalmente advertir que nada hay más valioso que el amor en sí mismo y que la sabiduría en sí misma. Esto puede traducirse en la idea de que si alguien nos dejó de amar, eso no implica que todo amor nos será negado, ya que todos somos bellos o feos según cómo se nos mire, y acá no refiere solo a la belleza física, que perfecto es solo el ideal del amor o la idea de amor, y consiguientemente podemos inferir que otra persona encarnará otros aspectos deseables de Eros, así como tendrá también aspectos menos atractivos. La idea de un amor que progresa desde lo físico a lo espiritual puede vincularse con las clasificaciones de necesidades de autores como Maslow o Max Neff, que distinguen entre las necesidades básicas de subsistencia y protección y otras necesidades de pertenencia y crecimiento personal. En última instancia, lo más valioso en una relación, tanto para uno mismo como para la persona amada, podría ser lo que comúnmente se conoce como sabiduría, que no se reduce a un contenido meramente intelectual, sino que tiene un enfoque fundamentalmente ético. Finalmente llega al banquete un joven hermoso, Alcibíades, que trata de seducir a Sócrates. Alcibíades se siente atraído por la sabiduría de Sócrates. Todas las imágenes y referencias nos muestran que Sócrates no era físicamente atractivo, pero Sócrates se niega a tener sexo con él, se duermen abrazados y argumenta Sócrates que no va a cambiar algo tan valioso como la sabiduría por algo tan efímero como la belleza física de Alcibíades. En realidad no lo dice así, sino con una metáfora. Dice, no voy a cambiar oro por plomo. A diferencia de Platón, que concibe a Eros como una esencia, hoy se estudian diversos aspectos biológicos y psicológicos del amor, como la atracción sexual o el apego emocional, mostrando que no existe una esencia única del amor, sino múltiples procesos que varían según el individuo y el contexto. En el banquete aparece la idea de que siempre que deseamos algo es porque carecemos de ese algo, y si lo deseamos y lo tenemos es solo por miedo a perderlo. Es la concepción del deseo como ausencia. No solo está presente en Platón, sino también en muchos autores como Schopenhauer y Freud.
El filósofo francés contemporáneo André Comte Sponville critica esta concepción de Platón del deseo como ausencia porque dice que nos condena permanentemente a la insatisfacción. Si solo puedo desear lo que me falta, lo que no tengo, eso significa que no puedo disfrutar de mis bienes presentes, puesto que enseguida necesitaría encontrar algún otro objeto de deseo. Comte Sponville señala que es posible desear las cosas que tenemos y que no deseábamos antes. Uno puede ir caminando por la calle y no deseaba oír música, pero de pronto nos sorprende una hermosa melodía. No la deseábamos, pero la disfrutamos. Lo mismo puede ocurrir con la comida. No tenemos mucho hambre, pero al empezar a comer algo rico se nos abrió el apetito. Para Comte Sponville, esta concepción del deseo como falta, como ausencia, predominó en la cultura occidental y sería bueno revisarla y someterla a crítica. En realidad, ambas pueden ser pensadas como posibilidades del deseo. A veces deseamos lo que no tenemos y a veces deseamos lo que poseemos, pero no solo o siquiera por miedo a perderlo, sino porque es bueno y el deseo se retroalimenta. La República es uno de los diálogos más importantes y extensos de Platón. Trata sobre la justicia y propone un modelo de sociedad ideal. Esa sociedad estaría dividida en tres clases: los gobernantes, encargados de tomar las decisiones, los guardianes, responsables de proteger el orden, y los productores, responsables de generar bienes materiales. La clase gobernante está conformada por los filósofos reyes que deben gobernar a través de su sabiduría. En su artículo académico El comportamiento moral de los filósofos especialistas en ética del 2009, el filósofo experimental Erich Schwick-Gebel muestra un estudio que encontró cierta evidencia de que los filósofos no serían más éticos que el resto de las personas. Comparó cuántos libros de ética se robaban en las bibliotecas en relación a libros de otros temas y comprobó que los de ética se los robaban un 25% más de veces que los otros libros. Un solo estudio no permite sacar grandes conclusiones, pero no parece muy buena idea la de imaginar que todos los gobernantes deberían ser filósofos. Esta idea parece contraria a la idea moderna de que el Parlamento debería ser una representación más adecuada de la ciudadanía. Que este objetivo se logre o no ya es otra cuestión. Platón sugiere que los gobernantes y los guardianes no deberían tener bienes personales ni propiedad privada. Todo, desde sus hogares hasta sus recursos, debería ser compartido. Esto busca evitar que se corrompan por el deseo de riqueza. Platón propone que no tengan relaciones familiares tradicionales. Los hijos serían criados colectivamente y los lazos familiares serían sustituidos por un sistema de crianza compartida, supuestamente para evitar el nepotismo y promover la lealtad al Estado. Platón no está pensando en una democracia, sino en un gobierno de élite en el que solo deciden los filósofos. Hoy parece bastante autoritario que una élite tenga un control total sobre las decisiones y algunos incluso dirían que no es muy justa la figura del político profesional, pero ese es tema para otro debate. La educación en la República de Platón es estrictamente regulada por el Estado para moldear a los ciudadanos según los ideales de la ciudad. Esto implica censurar la poesía, la música, el humor, que vincula solo con una forma de burla, y los mitos que podrían influir negativamente en la moral de los ciudadanos. Otro aspecto bastante autoritario de la utopía de Platón. En la República, los intereses del individuo son secundarios frente a los intereses del Estado. Las personas deben desempeñar el rol que les corresponde según su supuesta naturaleza, determinada por su posición en la jerarquía social. Para Platón, la sociedad tendría que estar dividida en tres grupos: los gobernantes, reyes, filósofos, los guardianes, que serían los soldados encargados de proteger la ciudad, y los productores, que serían los artesanos, agricultores y comerciantes, que proveen de lo necesario para el sustento de la ciudad. La justicia, según Platón, se logra cuando cada clase cumple su función sin interferir con las demás. Claro, esclavos y mujeres no tendrían ningún poder de decisión en la República. Este diálogo es una invitación a involucrarse en la política. De ahí la célebre frase de Platón que sostenía que el castigo para las personas
que están desinteresadas por la política es el de ser gobernados por los que sí están interesados en ella. Platón sostiene en la República que el alma humana también tiene tres partes: la razón, que debe guiar las decisiones, del mismo modo en que los reyes filósofos guiarían a la sociedad; el espíritu, dotado de coraje y justicia, que al igual que los soldados defiende lo que es justo; y el apetito, encarnado por los trabajadores, que satisfacen las necesidades básicas. Hoy en día, el modelo de Platón de dividir la sociedad en clases está muy alejado de los ideales democráticos modernos. La ciencia política y la sociología sugieren que una sociedad que promueve la movilidad social es más saludable y estable. La idea de Platón de que la justicia se logra cuando las distintas partes del alma, razón, espíritu y apetito, están en armonía, resuena con las teorías modernas de la psicología moral. La psicología cognitiva y la teoría del autocontrol sugieren que la capacidad de tomar decisiones racionales y éticas depende de la integración de la razón y la emoción. Sin embargo, hoy sabemos, gracias a las investigaciones del neurocientífico Antonio Damasio, reflejadas en su libro de 1994, El error de Descartes, que las emociones desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones. Su teoría del marcador somático sostiene que las emociones no son solo una reacción pasiva a los eventos, sino que actúan como marcadores somáticos que guían y facilitan las decisiones. Según esta teoría, las emociones generan señales corporales llamadas marcadores somáticos que nos advierten sobre las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Estas señales son procesadas principalmente en regiones del cerebro como la corteza prefrontal ventromedial. Por ejemplo, si una decisión potencial puede llevar a una consecuencia negativa, el cuerpo genera una sensación física desagradable como tensión o incomodidad, algo que influye en la elección. La evidencia experimental provino de estudios con pacientes que tenían daños en la corteza prefrontal ventromedial, como en el famoso caso de Phineas Gage, un obrero estadounidense del ferrocarril que en 1848 tuvo un accidente cuando una barra de hierro atravesó su cráneo. Esto causó un daño significativo en su lóbulo frontal izquierdo y Gage tuvo cambios notorios en su personalidad y temperamento. Se volvió más impulsivo, irresponsable y menos capaz de seguir normas sociales, lo que sugiere alteraciones en las funciones ejecutivas y en el control emocional. Damasio encontró que las personas que tenían lesiones en partes del cerebro vinculadas a las emociones podían razonar lógicamente, pero tenían graves problemas para tomar decisiones prácticas. Esto se debe a que no podían experimentar las señales emocionales que normalmente guían el proceso de elección. Esta teoría cambió significativamente cómo se entendía la relación entre emociones y razonamiento, desafiando la idea tradicional presente en Platón de que las emociones son solo un obstáculo para tomar decisiones racionales. Por el contrario, Damasio demostró que las emociones son un componente esencial del proceso de decisión. Los psicólogos contemporáneos también sostienen que la moralidad no es simplemente el control de los deseos, como sugería Platón, sino también una cuestión de empatía, contexto social y evolución. En el segundo libro de la República aparece la historia del anillo de Giges. Giges era un pastor que encontró un anillo de oro que lo convirtió en invisible. Con ese poder comenzó a actuar sin temor a las consecuencias, ya que nadie podía verlo. Aprovechó esta ventaja para infiltrarse en el palacio, seducir a la reina, conspirar contra el rey y finalmente apoderarse del trono. El mito del anillo de Giges plantea una cuestión ética que sigue siendo relevante. ¿Actuamos moralmente por un deseo genuino de hacer el bien o por miedo al castigo? Este dilema plantea cuestiones sobre la naturaleza de la moralidad humana que pueden ser investigadas empíricamente. En su artículo Máscaras o disfraces morales del 2008, Bateson sugiere que al menos en determinados entornos controlados de laboratorio, las personas parecen preocuparse más por parecer morales, lo que se conoce como hipocresía moral,
que por actuar realmente con justicia. Estos resultados experimentales parecen apoyar la hipótesis de Glaucón en la historia del anillo de Giges. Estudios recientes en psicología y neurociencia sugieren que la moralidad está motivada tanto por el deseo genuino de hacer el bien como por el temor a las consecuencias. La cooperación moral está motivada por emociones como la empatía y la reciprocidad y no solo por el miedo a ser castigados. En síntesis, La República sigue siendo un texto fundamental en la filosofía política y ética, pero muchos de sus principios son objetables. Un enfoque filosófico informado por la ciencia actual apoya algunas de las ideas de Platón, como la importancia de la educación y el control interno para la justicia, pero también critica su visión jerárquica de la sociedad y su enfoque demasiado idealista de la naturaleza humana. Platón trató de convencer a dos tiranos, Dionisio de Siracusa, padre e hijo, de llevar a la práctica la utopía presente en su libro República, pero ninguno de los dos mostró interés en sus propuestas. En su vejez, Platón volvió al tema de la política en dos diálogos, el político y las leyes. En su diálogo El político, Platón analiza las distintas formas de gobierno y subraya la importancia del conocimiento para ejercer el poder. Ahí diferencia la acción de gobernar de acuerdo a la ciencia política y la acción de simplemente seguir la tradición o el interés propio. Si bien mantiene ciertos ideales como la importancia de la virtud y la educación, reconoce las limitaciones humanas y la necesidad de adaptarse a ellas. A diferencia de la República, en las leyes Platón adopta una postura más pragmática y realista y describe cómo se podría estructurar una ciudad-estado con leyes y regulaciones que reflejen un compromiso entre los ideales filosóficos y la naturaleza humana. Aquí no se contempla la figura del filósofo rey y se presta mayor atención a la importancia de las leyes como guías morales. Estos diálogos son más pesimistas que la República, posiblemente debido al fracaso de los intentos de implementar la teoría del filósofo rey en Siracusa. En la famosa pintura de Rafael sobre la escuela de Atenas, Platón señala hacia arriba y Aristóteles señala hacia abajo. Ese gesto representa sus diferencias filosóficas. Platón apunta a un mundo superior de formas ideales y Aristóteles apunta a nuestro mundo material y sensible. Vamos a explicar brevemente sus diferencias. La filosofía de Platón suele ser descrita como dualismo platónico porque postula la existencia de dos mundos, el de los objetos sensibles, que conocemos con nuestros sentidos, y el mundo de las ideas o formas. También se lo denomina idealismo platónico porque sostiene que el mundo de las ideas es más real y verdadero que el mundo sensible y existe independientemente de que lo pensemos. Una de las principales críticas a la teoría platónica es justamente esta concepción dualista de las formas ideales que existirían en un mundo separado del mundo físico. Este dualismo plantea el problema de cómo ocurre la interacción entre estos dos mundos y el problema de la falta de evidencia científica favorable a la hipótesis. Posiblemente por influencia del idealismo de los pitagóricos, Platón cosificaba las ideas y los procesos mentales y los consideraba entidades inmateriales autónomas. En filosofía se denomina cosificar, reificar o hipostasiar al enfoque que trata una idea o cualidad como si fuera una entidad separada y real. La cosificación puede llevar a malentendidos y a errores de razonamiento porque las ideas y cualidades no existen de manera independiente. En contraste con estas propuestas de Platón, la evidencia disponible respalda la teoría de que nuestras ideas se abstraen de las características formales y no formales de las cosas y se combinan para crear nuevas ideas gracias a capacidades biológicas que han sido seleccionadas en la evolución de nuestra especie. Para Platón, el alma es inmortal. Cuando muere el cuerpo, el alma regresa al mundo de las ideas y puede conocer la verdad. Al reencarnar, el alma tiene la capacidad de recordar las verdades que conoció antes de su encarnación a través del proceso de anamnesis, ya que los sentidos solo perciben sombras de la realidad. Es decir, que para Platón aprender es recordar, con lo que está postulando que existen ideas innatas.
Aristóteles considera que todo esto que acabamos de decir refleja que Platón estaba demasiado influido por el pensamiento religioso. Lo de las ideas innatas fue reconsiderado por la ciencia actual, pero no de la manera en que lo postula Platón, sino a través de adaptaciones que permitieron a nuestra especie sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, el miedo a las serpientes está facilitado por una predisposición biológica que tuvo ventajas evolutivas para la supervivencia. En contraste, la filosofía de Aristóteles se denomina realismo aristotélico porque sostiene que la realidad está compuesta por sustancias individuales que existen en el mundo material y sensible, y que estas sustancias tienen propiedades esenciales que las definen. A diferencia de Platón, Aristóteles argumenta que las formas no existen en un mundo separado, sino que son inherentes a los objetos en el mundo físico, y que los seres humanos las conocemos a través de la observación, la experiencia y el proceso de abstracción. Vamos a profundizar en la filosofía de Aristóteles en otro video. Aristóteles a la luz de la evidencia científica, porque ya habíamos hecho otro video sobre Aristóteles. El dualismo platónico entre objetos sensibles e ideas inteligibles se conecta con un dualismo entre el cuerpo y el alma, y un dualismo entre los sentidos y la razón. Para Platón, el mundo sensible se conoce con los sentidos y el mundo de las ideas se conoce con la razón. La opinión, o doxa, es el nivel más bajo del conocimiento, y el nivel más alto es la intelección o noesis, que consiste en la comprensión directa de las ideas en sí mismas. En diálogos como el Fedón, Platón argumenta que el alma es inmortal y distinta del cuerpo, lo que se conoce como dualismo, como decíamos recién. Sin embargo, un enfoque filosófico basado en la ciencia actual rechaza esta posición debido a la falta de evidencia que la respalde. La noción de alma en Platón es más amplia que la noción actual de mente, porque abarca la idea de que el alma es lo que le da vida al cuerpo, además de permitir funciones cognitivas y morales en los seres humanos. Para Platón, el alma es invisible, inmaterial e inmortal, y preexiste a su encarnación en el cuerpo, que es visible, material y mortal. En la cultura griega de esa época no había una creencia firme en una vida después de la muerte, y es por eso que en el Fedón Sócrates trata de argumentar la inmortalidad del alma ante interlocutores que le plantean sus dudas. Ninguno de los argumentos de Sócrates llega a ser concluyente. El argumento del ciclo de opuestos sostiene que la vida precede y sigue a la muerte en un ciclo de reencarnaciones. Sin embargo, la biología moderna explica la continuidad de la vida mediante mecanismos bioquímicos y reproductivos, sin postular la idea de alma. El argumento de la reminiscencia sostiene que conocemos ideales perfectos porque el alma los experimentó antes de nacer, ya que nunca podemos percibir objetos perfectos en el mundo. Sin embargo, hoy se considera que estos ideales se forman al imaginar la eliminación de imperfecciones y que las capacidades cognitivas que nos permiten hacerlo se explican a través de la evolución y el aprendizaje. El argumento de la afinidad sostiene que el alma se asemeja a las formas inmateriales y eternas, por lo que podría ser eterna como ellas. Sin embargo, hoy se considera que los procesos mentales son funciones complejas del cerebro que interactúan con el cuerpo y el entorno y que no hay evidencia de la existencia de formas inmateriales y eternas. El argumento de la oposición sostiene que si algo tiene una característica, no puede tener su opuesta al mismo tiempo, y que el alma, al ser la esencia de la vida, no puede aceptar la muerte. Sin embargo, este razonamiento confunde dos cosas: la imposibilidad lógica de atribuir vida y muerte a una misma entidad en un mismo momento y la imposibilidad fáctica de destruir una entidad hipotética como el alma, cuya existencia no está demostrada. En síntesis, los argumentos de Platón sobre la inmortalidad del alma son incompatibles con las mejores teorías actuales que explican los procesos mentales como interacciones entre el cerebro, el cuerpo y el entorno, y consideran que la muerte implica el cese de dichos procesos. Como vimos en la República, Platón sostiene que la justicia es el estado de excelencia del alma y sostiene que el alma se compone de tres partes: razón, espíritu y apetito, también conocidas como alma racional, irascible y concupiscible. La razón busca el conocimiento y la verdad,
el espíritu se relaciona con el honor y la ambición, y el apetito se enfoca en deseos como la comida, el sexo y la riqueza. De este modo, Platón integra en el alma varias funciones que antes se atribuían al cuerpo, buscando combinar tres características de su noción de alma: la responsabilidad por la vida, las funciones cognitivas y las virtudes morales. En el Fedro, Platón propone la alegoría del carro alado para plantear los conflictos entre las tres partes. El alma es descrita como un carro tirado por dos caballos que simbolizan el espíritu y el apetito, mientras que la razón es la persona que guía y controla los caballos. El éxito en alcanzar la verdad y el conocimiento depende de la capacidad de la razón para equilibrar las fuerzas opuestas de los caballos que representan la lucha interna en el alma humana. La idea de alma fue ampliamente cuestionada por la ciencia contemporánea. La neurociencia y la psicología explican los procesos mentales como interacciones entre el cerebro, el cuerpo y el entorno, y no como algo separado de las entidades materiales. No hay evidencia de la existencia de un alma inmaterial separada del cuerpo. Las emociones, pensamientos y decisiones son productos de redes neuronales y de la actividad bioquímica, sugiriendo que los procesos mentales no pueden existir sin los sistemas biológicos que los realizan. Otra de las teorías cuestionables de Platón es la que refiere a la reminiscencia, la idea de que aprender es recordar lo que ya sabíamos antes de nacer. Según Platón, el alma inmortal había tenido acceso a las verdades en el mundo de las ideas antes de encarnarse, y aprender consiste en recordar lo que ya sabemos. Para ilustrar esta teoría, Platón describe cómo Sócrates guía a un esclavo sin educación hacia el conocimiento de un teorema geométrico, sugiriendo que el esclavo ya tenía ese conocimiento en su interior. Esta teoría es implausible desde los conocimientos científicos actuales, porque adquirir un conocimiento no es recordar algo que ya se sabía, sino formar nuevas conexiones neuronales a través de las experiencias. El aprendizaje se basa en la interacción de cada individuo con su entorno, en la transmisión grupal de la cultura y en las adaptaciones evolutivas de la especie. La idea de que conocer es recordar pudo haber derivado de las creencias de Platón sobre la inmortalidad del alma y una realidad trascendental, pero estas creencias no sirven como prueba para su teoría especulativa. Además, el ejemplo de Sócrates guiando a un esclavo con preguntas puede ser explicado de manera más convincente a través de otras hipótesis y teorías científicas. Los psicólogos cognitivos investigaron errores típicos en el razonamiento. Las personas razonan correctamente cuando sus modelos mentales son completos y adecuados, pero fallan cuando no logran construirlos debido a la complejidad del razonamiento o la falta de motivación. Los estudios en lógica y matemáticas nos ayudan a identificar y corregir estos errores típicos. Las ideas de Platón influyeron en muchos filósofos posteriores. Algunos adoptaron y expandieron sus propuestas y otros las discutieron para defender teorías alternativas. Aristóteles adoptó varias ideas de Platón, como la importancia de la razón, la virtud, la ética y la política, pero rechazó su mundo de las ideas y sostuvo, en cambio, que las formas son inherentes a las sustancias materiales. Los estoicos y epicúreos, dos escuelas que aparecieron en la antigua Grecia, criticaron el dualismo platónico de cuerpo y alma y adoptaron enfoques materialistas, pero conservaron el interés por la ética de las virtudes. En el siglo III, Plotino reinterpretó las ideas de Platón en un contexto más espiritual y místico, dando origen al neoplatonismo. En el siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, persiguió las filosofías materialistas y absorbió la influencia del neoplatonismo. Filósofos cristianos como San Agustín desarrollaron una filosofía combinando ideas del neoplatonismo y el estoicismo, entre otras, y rechazaron las filosofías materialistas como si fueran herejías. Esto limitó el desarrollo de la investigación científica hasta la reintroducción de los escritos de Aristóteles en el siglo XII a través de los árabes. En sus inicios, la filosofía cristiana adoptó una combinación de lecturas literales y alegóricas de la Biblia y mantuvo una ambivalencia sobre la naturaleza de la materia, viéndola a la vez como buena y como fuente del mal.
Esta perspectiva empezó a cambiar en el siglo XII con la traducción de textos griegos y árabes, lo que llevó a un enfoque más empírico y materialista en la comprensión del mundo. En el siglo XIII, Tomás de Aquino buscó integrar la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana y Roger Bacon introdujo el método hipotético deductivo, esencial en la investigación científica. Entre los siglos XIV y XVII surgieron críticas a la física y a la metafísica aristotélica con figuras como Copérnico, Francis Bacon, Galileo, Boyle y Newton. La Iglesia Católica trató de reprimir los cuestionamientos, pero los avances científicos y tecnológicos aceleraron el cambio. En los siglos XVII y XVIII se planteó un debate filosófico entre el racionalismo de Descartes, Spinoza y Leibniz y el empirismo de Locke y Hume. El racionalismo moderno compartía con Platón la valoración del conocimiento abstracto, pero no adoptó la metafísica platónica del mundo de las ideas. A fines del siglo XVIII, Kant combinó elementos del racionalismo y el empirismo, planteando que el conocimiento se origina tanto en la experiencia como en ciertas capacidades cognitivas que son innatas. En 1859, Darwin publicó El origen de las especies, que llevó gradualmente a entender las capacidades cognitivas innatas como productos de la evolución. En 1879, Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental, marcando el inicio del estudio científico de los procesos mentales. Desde entonces, diversas ciencias investigan los mecanismos biológicos, psicológicos y socioculturales que sustentan nuestras capacidades cognitivas. En el siglo XIX, Frege defendió una visión objetiva de los objetos matemáticos, similar al platonismo clásico, argumentando que existen independientemente del pensamiento humano. Esta postura fue criticada, dando lugar a teorías como el estructuralismo, que ve a las matemáticas como el estudio de las estructuras, y el ficcionalismo, que las considera ficciones útiles. A mediados del siglo XX hubo un resurgimiento de la ética de las virtudes que retomó ideas de Platón y Aristóteles, impulsadas por filósofos como Elizabeth Anscombe, Philippa Foot y Alasdair MacIntyre. Desde la década de 1990, la psicología positiva, iniciada por Seligman, Csikszentmihalyi y otros autores, investigó cómo las virtudes y los valores personales contribuyen a una vida plena y satisfactoria. Pero acá, por psicología positiva, no hay que entender que nos referimos al arte de ser optimista ni a ver la vida color de rosa, sino que en determinado momento la psicología empezó a estudiar nuestras fortalezas y virtudes como la valentía, la moderación o la justicia, más que nuestras debilidades, nuestros problemas. Platón dejó un legado filosófico y literario que se sigue debatiendo en la actualidad. A pesar de los rasgos contrarios al materialismo, Platón hizo aportes muy valiosos al método del diálogo argumentativo, que permite someter a crítica a los argumentos rivales sobre un tema. También, como vimos, aportó numerosas ideas interesantes sobre el amor, los distintos tipos de procesos mentales y la virtud de la justicia, entre tantos otros temas. Como en el caso de muchos filósofos, algunas de sus ideas encontraron respaldo en las investigaciones científicas y otras no. Si Platón viviera hoy, tal vez no escribiría sobre una caverna en la que los prisioneros solo ven las sombras de las cosas y no cómo son las cosas en realidad. Más bien, hablaría de nosotros sentados frente a nuestras pantallas, viendo Netflix, creyendo que la última serie es la verdad. Spoiler alert, tampoco lo es. Platón pensó que los filósofos deberían gobernar, porque solo ellos conocían la verdad. Si viviera hoy y oyera el jeroglífico de los filósofos posmodernos o la irrelevancia de los temas que investigan algunos filósofos, tal vez gritaría: no era esto lo que yo tenía en mente.